Buenas tardes, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Un gusto acompañarnos en las masterclass de Dentalink, el software dental. Mi nombre es Juan Miguel Florido y hoy estamos acá transmitiendo para hablar un poco sobre diferentes funciones de Dentalink que los pueden apoyar estratégicamente a llevar su clínica a un siguiente nivel, a potenciar aún más la administración de su clínica dental. Agradecerles a todos por la conexión que estamos teniendo en este momento y recordarles cómo es la dinámica de estas masterclass. Tenemos el panel de chat y tenemos el panel de preguntas y respuestas para que puedan interactuar muchas veces con nosotros y nosotros estaremos felices de darle respuesta a sus solicitudes, ya sean preguntas en particular de lo que estemos explicando en este momento de la masterclass o si tienen alguna pregunta en particular de su plataforma como tal. ¿Listo? Para las preguntas generales que tengan que ver con la charla, les vamos a dar respuesta ya sea en vivo o en el panel de chat, dándole pues, respuesta a todos, una respuesta abierta para que todos podamos conocer la respuesta de la pregunta que se está haciendo, o si es algo muy particular, podemos enviar un mensaje directo también en el panel de chat para que lo tengamos ahí en cuenta, puedan interactuar de la forma en que lo necesiten y bueno, que nos cuenten qué tal les está pareciendo la masterclass que hoy estamos viviendo. Y es una masterclass bien especial, porque es nuestra última masterclass del año. Llevamos haciendo este tipo de eventos desde casi abril de este año, del 2021. Y ha sido un evento donde hemos conectado con varios de nuestros clientes, con varios de nuestros usuarios en toda Latinoamérica. Agradecerles, por ejemplo, ahorita a Astrid, a Estefanía, que nos enviaron un saludo, y también invitarlos a que, por favor, nos saluden en ese panel de chat, nos cuenten desde qué países se están conectando. Nos encanta de verdad tenerlos en este momento aquí en estas charlas. Y bueno, recordarles que también todas las masterclass que hemos visto a lo largo de estos años, de estos meses, las tenemos en nuestra página web. Ustedes pueden entrar a www.dentalink.net/masterclass, master-class, y ahí la pueden encontrar. O ponen en Google Masterclass Dentalink y les va a salir una página web. También los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, para que también ahí nos sigan y vean el contenido que estamos subiendo, porque estamos generando muy buen contenido. Por acá ya un saludo de María José, desde Chile, desde Colombia, usted nos está saludando. Un saludo para todos los países de Latinoamérica que se están conectando, seguramente gente de México, de Ecuador, de Argentina. Darles un saludo a todos ustedes. Bueno, hoy lo que vamos a hablar y el tema que nos atañe es el desempeño del 2021 en tu clínica y cómo Dentalink puede aportar a uno, descifrarlo, entenderlo y por qué no, pues poder analizarlo y el que te dé pues ideas de cómo te fue, ¿cierto? Para hacer un balance general de las acciones que se realizaron durante este año en tres aspectos importantes, ¿cierto? Primero y fundamental, sabemos que el corazón de cualquier clínica dental son los pacientes y por ese punto iniciaremos. ¿Cómo se comportaron los pacientes durante este año? ¿Qué reportes, qué herramientas, qué funciones dentro del software dental puedes aplicar para que conozcas qué hicieron tus pacientes? Si diligenciaste la información durante todo el año, ahí lo vas a poder encontrar. El segundo punto va a ser el diagnóstico de las finanzas. Ahí vas a ver un poco esos flujos financieros que hubo durante todo el 2021, qué tal resultaron. Y además, en el tercer punto vas a tener los resultados de las acciones, principalmente de marketing que realizaste, ¿cierto? ¿Cómo pudiste evaluar lo que hicieron tus pacientes, ¿cierto? Lo que tú hiciste, las acciones que involucraste y elaboraste durante este 2021 en la clínica dental. Y ahí vamos a tener una sorpresa al final para que la tengan muy en cuenta. Hoy presentarles a nuestro compañero Kevin, que nos va a acompañar, Kevin Briseño nos va a acompañar hoy contándonos un poco sobre el software dental y obviamente Dentalink, qué podemos potenciar, ¿cierto? Con estas funciones que hoy les vamos a mostrar. Kevin, por ahí desconectaste, te escondiste, estás por acá. Ahí No, estás estoy por desde acá. Hola, hola Juan, un saludo. Y bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. La verdad es que un verdadero gustazo estar por acá nuevamente para apoyarles una vez más en todo lo que tenemos para ustedes, en las ideas que queremos transmitirles. Y bueno, con muchos seguramente he estado en capacitaciones, a otros no, pero bueno, siempre, siempre con la mejor disposición, no solo yo, sino todo el equipo de soporte y todo el equipo de Dental en general.
Así es, un equipo que ha crecido mucho este año, tenemos muchas incorporaciones, un equipo muy robusto y que bueno, pues acá estamos realmente felices, realmente porque es gracias a ustedes que nos ha permitido fortalecernos como empresa y para eso son esa confianza que ustedes nos han dado para poderla retribuir con un mucho mejor servicio del actual que brindamos, apoyarlos en lo que más podamos en el éxito de sus clínicas dentales y pues bueno, el tema de hoy que justamente es cerrar el 2021 teniendo una certeza realmente de cuáles son las prioridades que se deben tener para el próximo año a partir de las acciones que nos vamos a ver, Kevin, en el software dental. Entonces, Kevin, sin más preámbulos, iniciemos por el primer punto, ¿cierto? Por el primer tema. Para empezar a hablar un poco sobre cómo se comportaron los pacientes, ¿cierto? Es como la información que un poco que nos va a mostrar como relacionada como al tema de la tendencia, ¿cierto? Que tuvieron los pacientes, las preferencias que tuvieron los pacientes en la clínica dental. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a mirar qué resultados nos va a dar eso en particular. Nosotros este año hemos ido alimentando la plataforma, más o menos una plataforma de prueba, justamente para mostrarles cómo se puede ver acá cuando ustedes registran al total los datos de su Dentalink, de su plataforma Dentalink, cómo se puede ver y pues para que ustedes puedan mirar, esto me aparece en mi plataforma, esto cómo sale allá, no he visto este reporte, oiga, esto está buenísimo para que lo puedan analizar. Entonces, listo, Kevin. No doy más preámbulos, ahí ya dejé compartir para que tú puedas compartir la pantalla y nos cuentes en este aspecto de cómo se comportaron los pacientes, qué cosas de Dentalink, qué funciones nos pueden servir mucho para poderlos detallar. Gracias, Juan. Bueno, antes de iniciar, la verdad es que la intención de todo esto es de alguna manera motivar, ¿verdad? A que todos nuestros clientes de alguna manera profesionalicen más lo que es la atención de la consulta. O sea, yo creo que, y lo hemos hablado durante todo, no solo la masterclass, sino sobre todo en los eventos que hemos tenido con diferentes especialistas y profesionales, de los cuales tenemos la fortuna de trabajar junto a ellos, es que eh, no basta solamente con ser el mejor, o sea, el mejor en mi especialidad o tratar al paciente de la mejor forma, sino también acompañar esa gestión de justamente técnicas o estrategias, perdón, que hagan que nuestra, digamos que nuestra consulta siempre vaya cobrando más valor, no solamente en lo monetario, sino también en la calidad de la atención que le vamos dando a nuestros pacientes, ¿ok? La intención de Dentalink, como les decía, es justamente acompañarlos un poquito de la mano en ese aspecto y sobre todo proporcionarles las herramientas a que, o que sepan ustedes que toda la creatividad, todo lo que quieran implementar, todas las estrategias que quieran desarrollar, nosotros encantados lo vamos a llevar de la mano en apoyarlos en tener al menos toda la información de lo que se genera, como lo dijo Juan Miguel, en la medida que nosotros vamos gestionando la plataforma. ¿Okay? Entonces, yo voy a compartir acá mi pantalla para iniciar un poco con lo que tenemos para el día de hoy. ¿Me confirma, Juanmi, si allí se ve mi pantalla correctamente? Sí, ahí se ve perfecto, ahí se ve perfecto, ahí estamos viendo la plataforma de Dentalink, linda, Bien, azulita. perfecto. Entonces, Bien. bien, aquí estamos en lo que es la vista principal de nuestra plataforma. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es la parte de la reportería, ¿sí? Nosotros tenemos acá esta sección, que son los reportes. Dentro de los reportes hay básicamente tres módulos, el panel de desempeño, los reportes Excel y los reportes gastos. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más que todo en la utilidad de los reportes Excel y cómo analizar todo lo que fue el comportamiento de nuestra consulta en los tópicos que tal vez en un principio son como que los más importantes o los que queremos, en lo que queremos como enfocarnos, al menos dar el puntapié inicial para que, como les decía, ustedes mismos pues también puedan tener esa duda, ¿no? Ese gusanillo de querer saber más o de querer investigar más para mejorar siempre la atención. Entonces nos vamos a ir acá justamente a los reportes Excel. Los reportes Excel es algo que de momento está presente en los planes Pro y Titanium, ¿ok? Para que allí puedan, insisto, verificar toda la estadística. Si de pronto tenemos el plan Basic, allí, si bien es cierto, no tenemos la métrica como tal para descargarla, igual, bueno, hay ciertos reportes que al menos tenemos por lo menos el tema de la cita. ¿Okay? A pesar de que el plan Basic no tiene reportes como tal, justamente uno de los reportes o por donde vamos a iniciar es con el reporte de las citas que al menos aquí sí van a poder tener toda esa información. ¿Okay? Bien, en tal caso de que el plan efectivamente con el que tienen, con el que cuentan, no tenga esa información o no tenga estos módulos,
Recuerden que nos pueden escribir al canal de soporte o al mail de soporte como para mayor información y con gusto los vamos a encaminar en cuanto a sus dudas. Entonces, el día de hoy decidimos pautar la masterclass como les dije, en unos tópicos bien importantes. Vamos a iniciar con el tema del comportamiento del paciente. ¿Sí? Porque efectivamente nosotros, bueno, llega un paciente a nuestra consulta, lo creamos, ¿verdad? Y ese paciente siempre se va o va a tender a comportarse o debería tender a comportarse de una forma. Y es justamente lo que nosotros queremos, poder controlar y encaminar toda esta situación. Entonces, en un principio, sí, ¿ok? Nosotros pudiésemos analizar cuál fue el comportamiento de las citas que dimos durante todo el año en nuestra plataforma. La verdad es que son más de 50 reportes lo que tenemos para ustedes acá en la sección de reportes. Estos son tantos que están organizados por categorías. Lo importante es que sepan que toda la información que ustedes generan en la plataforma se guarda en esta sección, ¿ok? Inevitablemente son muchos reportes, lo ideal es que, bueno, luego poco a poco los vayan analizando. Siempre que tengan alguna duda o no encuentren alguna información, recuerden que a través del canal de soporte siempre vamos a estar por allí dispuestos o prestos para apoyarles en cuanto a la información que requieran. Vamos a entrar un poquito ya en materia. En Dental tenemos, bueno, acá arriba en esta sección tenemos lo que es un buscador. Estos son tantos reportes que podemos ir colocando como que la palabra para que nos filtre la información que queremos ubicar. Por ejemplo, vamos a ubicar en esta ocasión este reporte, ¿verdad? Vamos a empezar por las citas pacientes. Nosotros vamos a poder acá, en este caso, seleccionar si nuestro plan cuenta con varias sucursales. Vamos a poder seleccionar, o si tenemos varias sucursales dentro de nuestra cuenta, vamos a poder filtrar, ya sea por sucursal o ubicar todas las citas de forma genérica. Si no, igual dentro del mismo reporte vamos a poder filtrar cierta información. Vamos a ubicar todas las citas que hemos tomado en lo que va de año. Vamos a colocarnos en las citas desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy. Vamos a generar acá el reporte de Excel. Y aquí el sistema, de forma muy interesante, y voy a dejar porque creo que no se va a ver este reporte. Un segundo. Cuando me avisen si ven efectivamente el reporte, Juanmi, por favor, me apoyas allí. Sí, perfecto. Sí, ahí se ve perfecto. Perfectamente. Este primer reporte que vamos a ver el día de hoy es el reporte de las citas de los pacientes. Acá yo tengo toda la información de todas las citas que yo pude tomar desde el 1 de enero hasta el día de hoy. ¿Okay? Yo voy a poder analizar si efectivamente he ido gestionando, y sería lo ideal, nuestra recomendación es que vayamos gestionando el estado de la cita. Si yo puedo ver el último estatus, si el paciente, pues efectivamente, esta cita que dice no confirmado, realmente fue una cita que no gestionamos, no notificamos al paciente, bien sea por correo o por WhatsApp, no le hicimos el seguimiento. Recuerden que todas estas métricas son importantes justo ahorita a final de año. Cuando yo quiero analizar de repente cuántas citas anularon los pacientes, yo pudiese filtrar por aquí solamente por las citas anuladas y también ver cuáles pacientes, si repitieron mucho los pacientes que me anularon esa cita. Entonces, como para tener un poquito este control del comportamiento del paciente como tal y su asistencia o tal vez el compromiso en cuanto al tratamiento que le estamos realizando, ¿no? Entonces, en este reporte, insisto, es bastante completo porque además del estado de la cita, vamos a poder verificar efectivamente cuándo se tomaron esas citas, si la cita se dio o no se dio. También vamos a poder verificar con cuál de nuestros profesionales, acá tenemos la columna que es la columna L, que nos habla con cuál profesional se tomó esa cita. ¿Okay? Y acá los datos de los pacientes a los cuales le pudimos dar esa cita. ¿Okay? También tenemos información. Acá esta columna es importantísimo porque, perdón, esta de acá, el motivo de atención. Recuerden que en la plataforma, en el momento de que ustedes toman una cita, ustedes tienen la oportunidad de generar el motivo del por qué asiste el paciente a la cita. Es algo totalmente configurable por cada uno de nuestros clientes, por cada uno de los administradores. Y ahí ustedes pueden crear, según la especialidad, cuáles son los motivos por el cual el paciente asiste. Y aquí en este reporte vamos a poder filtrar de repente cuántas citas de urgencia yo tuve durante algún mes o durante el año en general, cuántas citas solamente de control, cuántas citas fueron solo de diagnóstico. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos generando la información en la plataforma para luego poder tener el control y ver, y ver acá bien, cuál fue el comportamiento de todas las citas que tuvieron nuestros pacientes. Esto nos va a permitir también, inclusive hasta medir
qué meses durante el año tengo un mayor flujo de pacientes, que otros meses no tanto, y así obviamente ya por aquí empieza lo que pudiese ser una planificación del año que viene. Acá yo ya puedo determinar si en ciertos meses yo me puedo preparar para hacer una inversión, de repente en otros meses donde no tuve tantas citas, ahí tendría que tal vez, no sé, como invertir un poco en publicidad o en motivar al paciente. Entonces, nos permite sobre todo tener control sobre esto. ¿Okay? Es importantísimo este reporte de la cita. Ahora, la cita es lo inicial. ¿Okay? El paciente entra a nuestra consulta a través de esas primeras citas. Aquí determinamos cuál ha sido su comportamiento. Ahora, la cita casi siempre va a generar un presupuesto, ¿okay? O al menos una cotización inicial. Nosotros en Dentalink siempre o bueno, yo trato de que siempre en nuestra asesoría eh, como que levantar el hecho de que muchas veces tenemos que hacerle seguimiento a los pacientes, que no se quede solamente en tomarle la cita, le hicimos un presupuesto, sino que hay que hacerle estar detrás un poquito de esa gestión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un reporte que se llama Estado de Presupuestos Generados. Me gustaría muchísimo compartírselo por acá. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos ser muy efectivos, tomar muchísimas citas. En el reporte anterior vimos que tenemos muchas citas, pero ¿qué tanta es la efectividad con todas esas citas que generamos? En el sentido de que puede ser de que en un paciente le generamos un presupuesto, pero hasta ahí quedó. De repente el paciente nos pagó esa primera consulta, ese primer diagnóstico, pero no dio continuidad a su tratamiento. Entonces, muchas veces es como más importante tal vez hacerle un seguimiento, un presupuesto ya hecho, que volver a hacer una valoración a un paciente. ¿Okay? Entonces, en ese punto, este reporte que les quiero mostrar a continuación es sumamente importante, el estado de presupuestos generados. ¿Okay? Porque aquí yo voy a poder elegir por cada una de mis sucursales, ¿verdad? Todas las cotizaciones que yo he hecho en un rango de tiempo. Vamos a seguir analizando todo lo que fue el año, o todo lo que va del año 2021 dentro de nuestra consulta, desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Entonces, en este reporte yo voy a tener todos y cada uno de los presupuestos que yo hice. ¿Para qué me sirve esa información? De aquí yo puedo sacar muchísimo, puedo filtrar mucho, porque fíjense acá. Primero nos habla, ¿verdad?, de cuál fue el presupuesto, ¿verdad? Recuerden que en Dental un presupuesto luego pasa a ser un plan de tratamiento en tal caso que el paciente lo acepte. ¿Ok? Entonces generamos obviamente siempre un correlativo de plan de tratamiento que jamás se puede modificar, así nos aseguramos que no hay dos planes de tratamiento duplicados en la plataforma. Y además de eso, ¿verdad? Bueno, tenemos la información de cuándo se generó ese presupuesto, ¿ok? ¿Cuál fue el profesional, cuál es la especialidad, ¿verdad? Del presupuesto que se va generando, cuáles son los profesionales responsables de realizar esas cotizaciones, los pacientes en los cuales yo he realizado la cotización, pero como dato importantísimo, es donde cobra sentido de lo que les estoy hablando, es esta columna que tenemos acá, que es la columna AES, que me habla de si el tratamiento está capturado o no. ¿Qué se refiere a un tratamiento capturado? A ver, dentro de Dentalin, en un principio, todos los presupuestos están no capturados. Pasa a ser capturado cuando yo le cobro al paciente algún monto de ese presupuesto o le realizo una acción. En ese punto, ese presupuesto pasa a ser capturado. De pronto, yo mes a mes, o ahorita que estamos en el final de año, yo pudiese filtrar acá todos esos pacientes que mi presupuesto están no capturados y, bueno, intentar, inclusive, ¿por qué no?, tratar de hacer una gestión. Después que han pasado algunos meses, quiero ver si de repente ya te hiciste el procedimiento, si no, entender un poquito la individualidad de cada paciente, ¿no? Para obviamente, pues, después de todo el fin de este, poder realizar ese presupuesto que le efectuamos al paciente. También nos permite el hecho de saber esta columna, por ejemplo, si el tratamiento está iniciado o no, porque les pongo una situación. Yo le hice una cotización a un paciente por un tratamiento de ortodoncia de 12 meses. El paciente me abonó algo, ¿verdad? Es decir, el tratamiento está capturado, pero puede ser que el tratamiento esté no iniciado. ¿Por qué? Porque yo todavía no le he realizado alguna acción. Entonces, con seguridad ese paciente lo que va a tener es un dinero a su favor allí. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poquito de la parte de finanzas y vamos a ver lo importante que es. O sea, a ver, tenemos dos dualidades. Lo que es un paciente moroso, claramente me debe el dinero, pero tenemos como la cara opuesta a esa situación, que es cuando un paciente ya me ha pagado y la verdad es que yo necesito dar continuidad a eso para obviamente poderle pagar al profesional. Recuerden que al profesional se le va a pagar cuando la acción esté realizada y pagada. Entonces, si el paciente me pagó, pero no he tenido una continuidad, no una realización, realmente pues el dinero está allí y no hay un flujo real. ¿Ok? Entonces,
importantísimo en un principio, no solo determinar la cantidad de citas, o sea, podemos ser exitosos en citas, pero lo que realmente nos va a dejar como la rentabilidad es ese porcentaje de los presupuestos que realmente el paciente nos va aceptando. ¿Ok? Y a menos que, y ojalá y sea así, en algún punto toda nuestra consulta sea así, donde nuestra tasa de aceptación sea por sí sola el 100%, ¿verdad? Mientras no sea así, obviamente tenemos que trabajar. Es nuestra intención, insisto, nuestra motivación es que ustedes pues trabajen en ello y que puedan hacer uso de esta numerología, de toda esta estadística que les tenemos acá en Dental. Entonces, bien, las citas nos genera presupuesto, como le decías, y ahí tenemos que ver si el presupuesto realmente lo capturamos o no. Pero ahora, luego, aquellos presupuestos que fueron capturados, tenemos que ver si tenemos continuidad por parte del paciente en esos presupuestos que le vamos generando. ¿Ok? Y en ese punto, entre los tantos reportes que tenemos aquí en Tentlink, yo quisiera hablarles de uno. Vamos a ubicarlo acá. Yo la verdad es que, honestamente, todos los reportes están ubicados aquí. Yo, obviamente, preparé un poquito lo que fue la sesión de hoy y sé que por palabras, insisto, por palabra de referencia podemos ubicar acá, ¿ok? Si no, avísenos en soporte que ahí la vamos a apoyar, pero con seguridad todo va a estar acá dentro de la plataforma. Este tercer reporte del cual les quiero hacer referencia es este que está acá. Planes de tratamientos que no se encuentran finalizados y no poseen citas futuras. Este es un reporte, la verdad es que angular a aquellas personas que a quienes he tenido la fortuna de capacitar o de estar con ellos en asesoría, yo siempre hago mucho hincapié en este reporte, porque lo ideal es que si un paciente, yo ya le hice un tratamiento, el paciente por distintos motivos puede ser que falte a su cita, lo ideal es que nosotros podamos seguir dándole continuidad a esos tratamientos, ¿ok? Esos pacientes. Entonces, este es súper importante porque puedo filtrar por todas las sucursales que tenga creado, nada más. Y, insisto, busquemos nuevamente todo lo que va dentro. Vamos a ver en esta plataforma todas las citas todos aquellos tratamientos que están activos, ok, el paciente puede ser que llamó para cancelar o simplemente se le anuló la cita, no asistió el paciente y bueno, el tratamiento quedó como en stand-by, ¿sí? En el aire y la verdad es que no tenemos. En algún momento la memoria, seamos honestos, no nos va a dar para acordarnos de puntualmente todos los pacientes. O sea, aquí es donde cobra muchísimo o está la plusvalía del software. Ok, que no se descargó. Bien, entonces vamos a ver porque es que la verdad es que no me está descargando. Siempre pasa esto cuando estamos en vivo, es increíble. Además me pasa esto en capacitaciones, pero bueno, antes que ya vamos a notar la solución. Eso, mientras que ya podemos descargar pues el reporte nuevamente, bueno, recordar igual que este tipo de acciones se pueden hacer pues dentro de Dentalink en cualquier momento dentro de su plataforma, teniendo en cuenta que pueden pues filtrar y tomar pues estos datos, usar hasta diferentes tipos de reporte para mirar a ver qué información tiene y qué datos curiosos pueden encontrarnos, que también es un poco lo que está analizando Kevin y con todos estos conceptos del tipo de paciente, de lo que han hecho sus pacientes dentro de su clínica, desde pacientes morosos hasta reportes de cuál es la especialidad más importante dentro de su consulta que pueden pues, consultar. Ahora sí que ahí llegó Ahí el lo tenemos. reporte. Ahora sí. Y dijiste algo interesante, Juan, porque lo ideal de esto es que nosotros descarguemos esto tal vez, no sé, a final de cada mes. Sí, a final de cada mes o de repente a final de cada semana. Ya cada uno de nosotros va a ir definiendo cuál es la estrategia o cuál es la forma que va a implementar. Pero que nosotros siempre llevemos ese control y así darle continuidad a esos planes de tratamiento. Por ejemplo, acá todos estos pacientes del mes de agosto, ¿verdad? Tienen un plan de tratamiento dentro de mi plataforma, pero la última vez que ellos asistieron a una cita, aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, este paciente, a pesar de que tiene un tratamiento, la última vez que asistió fue en noviembre, el 19 de noviembre, ¿ok? Y no tiene continuidad. Lo interesante de este reporte es que si nosotros hemos diligenciado bien lo que es la información del paciente, obviamente tenemos acá los datos personales, sabemos cuál es el paciente, sabemos directamente cuál es el plan de tratamiento que
todavía allí en procesos, pero no está finalizado, y obviamente el profesional responsable de dicho plan de tratamiento. ¿Ok? Entonces, insisto, todo va un poquito de la mano. Las citas generan presupuestos, los presupuestos generan tratamientos, en los tratamientos yo necesito hacerle seguimiento para mantener la continuidad con cada uno de nuestros pacientes. ¿Ok? Ahora bien, luego de que un tratamiento yo le he dado, digamos que la continuidad correcta, he logrado rescatar a ese paciente de ortodoncia que le faltó un control o que ha faltado dos controles, ¿ok? Existe un reporte que nos da una plusvalía inmensa en Dentalink, que es el de seguimientos de pacientes, ¿ok? Vamos a verlo aquí. Este reporte, la verdad es que es un reporte que es relativamente nuevo y desde que me enteré que existe, pues la verdad es que es uno de mis reportes favoritos y me gusta mostrarlos muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí me permite elegir acá por sucursal, ¿verdad? ¿Y cuántos meses tiene un paciente que no asiste? Vamos a ver, por ejemplo, los pacientes que no asisten en mi consulta hace 4 meses. ¿Ok? Bien, vamos a solicitar este archivo. Lo interesante de este archivo es que me va a mostrar, bueno, efectivamente los datos de ese paciente, ¿verdad? ¿Cuál fue el profesional, el profesional con el cual lleva un plan de tratamiento? ¿Ok? ¿Cuándo se finalizó ese tratamiento? Aquí me va a mostrar todos aquellos tratamientos que están finalizados, ¿ok? ¿Y cuál fue la última acción que yo le realicé al paciente? Entonces, lo que me permite decir es que, por ejemplo, bueno, aquí en un principio son datos de sucursal, datos de pacientes, ¿ok? Teléfonos de pacientes. Insisto, esto es para hacerle un seguimiento al paciente. ¿A qué me refiero con esto? Acá hay una columna importantísima, que es esta que está acá. ¿Cuál fue la última prestación que yo le realicé al paciente? ¿Ok? Yo pudiese, por ejemplo, aplicar un filtro aquí y si, por ejemplo, yo sé todos los pacientes que yo he atendido, ¿verdad? A todos los pacientes que yo, por ejemplo, le he hecho vamos a ver acá, a todos los pacientes que yo le he hecho un retiro de aparatos fijos, por decir algo, de repente cualquier otra función, si yo al paciente le hice una resina y solamente queda allí, seguramente yo sé o yo quiero implementar que toda resina, tal vez 5 meses o 6 meses después, conlleva a una limpieza, por ejemplo, un destartraje. Entonces, en este caso, yo puedo ubicar a todos los pacientes a los que yo le hice una resina que no asistieron hace 5 meses y yo ya sé que yo los tengo que llamar para, ¿por qué no ofrecerles una limpieza dentro de la consulta? De repente, no sé, aplico estrategias de marketing, donde la limpieza de repente va a tener un costo menor, o el hecho es que yo voy a poder tener el control de poder decir, bueno, a este paciente yo le hice este procedimiento, no asistió hace tanto tiempo, yo sé que le tengo que ofrecer esto y de repente, no sé, de 10 pacientes, al menos 5 nos van a decir que sí, y ahí seguimos, ¿ok? No solamente insisto en la parte financiera, sino que también vamos creando fidelidad con el paciente, porque no es más que nuestra consulta, yo, bueno, no sé, esto un poquito a nivel personal, no, o sea, muchas veces cuando vamos a la comida rápida, nos atienden muy bien cuando estamos pagando en la caja y después, bueno, ya pagó, pase por aquí y nos olvidamos. Y yo creo que esa humanización o esa falta de humanización es lo que cambia lo que es nuestro, o lo que queremos que sea su consulta, ¿ok? Que el paciente realmente se fidelice, ¿verdad? Y se quede y que sobre todo de alguna manera tengamos buena referencia por parte de ese paciente. ¿Y cómo lo logramos? Siendo cálidos, ¿ok? Siendo cercanos, haciendo seguimiento, no solamente desde la parte financiera o de la parte monetaria, sino también desde la parte humana. Y yo creo que todos estos reportes también nos ayudan mucho por ese lado. ¿Ok? Entonces, insisto, este es mi argumento, todo va de la mano. ¿Ok? Ya vimos que las citas, luego ver si esos presupuestos o no van capturados, luego cuáles presupuestos tienen o no continuidad, y una vez que se terminaron esos presupuestos que no asistieron los pacientes, puedo ver qué fue lo último que le hice y qué le puedo ofrecer de cara al futuro. ¿Ok? Hay un reporte, así como bonus en cuanto a esta parte, que es un reporte bastante interesante porque me habla, ¿verdad? Vamos a poner aquí la palabra Bien. Pacientes sin tratamientos o con una sola cita asistida. Este reporte la verdad es que me habla o me dice desde ya, desde un principio, si el paciente, esos pacientes que realmente vinieron una sola vez y realmente no se le pautó una continuidad, o pacientes que están creados en la plataforma y jamás ni siquiera les dio una cita, por ende no se les generó ningún plan de tratamiento. Recuerden ustedes que toda cita tiene que estar asociada sí o sí a un plan de tratamiento. ¿Ok? Si el paciente es nuevo y no tiene ningún plan de tratamiento, el sistema le crea uno automáticamente. Entonces ya aquí de por sí me permite ver, ¿verdad? Que todos estos pacientes, por ejemplo, en primer lugar, vamos a verlo por aquí. Bien, todos estos pacientes, al menos hasta aquí,
vinieron a una cita y tienen un plan de tratamiento. ¿Ok? Estos pacientes que están para acá abajo ni siquiera asistieron a una cita, ni siquiera les di una cita. ¿Ok? Entonces, de repente ver, oye, tengo una base de datos que está dormida, ¿ok? Tengo unos pacientes que necesito activarlos, de repente, si cuento con el módulo, lo vamos a ver más adelante, el módulo de mail marketing, ¿verdad? Puedo generar una campaña de incentivo o tal vez de crearle la necesidad también a los pacientes. Muchas veces los pacientes por desconocimiento no van a la consulta odontológica. Entonces, ver, a ver, oye, estos pacientes no han tenido movimiento, vamos a ver cómo los puedo incentivar para que lleguen a nuestra consulta. Entonces, de esta manera y un poquito como a grosso modo podemos ver, y bueno, y te muestro que acá en Dentalink podemos checar todo lo que fue el comportamiento de nuestros pacientes, cómo podemos, con el respeto a la palabra, arreglar un poquito lo que es la tendencia, el comportamiento, ¿ok? De cada uno de nuestras consultas y de nuestros pacientes. Un poquito como que la primera parte de esta sesión, Juan, en lo que es el comportamiento de nuestros pacientes. Perfecto, perfecto. Que bueno, pues hay un análisis bien interesante, aparte de las cosas pues que se sacan dentro del software, la información que está ahí, que ustedes mismos la han almacenado dentro de la plataforma y la pueden exportar en cualquier momento. Es un análisis adicional que ya, pues bueno, Kevin ya por la experiencia que tiene de hablar con varios odontólogos, conoce más o menos qué es lo que les sirven. Y obviamente nosotros como Dentalink, como expertos en la industria dental, en los flujos de administración, pues ya conocemos cuáles son los puntos sensibles que les pueden apoyar muchísimo a ustedes para aplicar dentro de esos reportes y pues el por qué nosotros justamente damos esa información, ¿cierto? Cada uno de estos reportes que brindamos dentro del software, en cada uno, todo ese conjunto de más de 50 reportes descargables que pueden tener ahí en su plataforma, pues pueden implementar y incorporar dentro de la estrategia de cualquier momento. Por acá en el chat nos comentaban si la charla la vamos a grabar. Efectivamente, así como las anteriores masterclass, las vamos a guardar, les vamos a enviar un email haciéndoles como un recordatorio para que la puedan volver a ver si de pronto se conectaron un poco tarde o quieren volver a ver alguna parte de esta transmisión de todo lo que nos ha comentado Kevin del poder de Dentalink, lo pueden hacer para que lo puedan ver las veces que necesiten. Y adicional, en este momento hacerles una pequeña cuñita. Recuerden que también en nuestro perfil de Instagram y en los diferentes perfiles que tenemos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y en YouTube, estamos compartiendo mucho contenido interesante para la industria dental. Desde contenido básico del, por ejemplo, entender el por qué se van los pacientes, hasta un contenido un poco más elaborado de cómo llevar un plan de marketing, por ejemplo, en tu clínica dental. Y tenemos muchos contenidos para que ustedes los puedan explorar y aprovechar, no solamente con exclusividad de tener Dentalink, sino con herramientas adicionales y con ideas adicionales que también pueden implementar para que nos sigan. Pueden seguirnos en Instagram como @Dentalink, que es nuestra principal red, es como donde movemos más información, pero también en las otras redes sociales nos pueden seguir como Dentalink, nos buscan y ahí nos dan, pues bueno, ahí su follow para que podamos seguir interactuando. ¿Listo? Ahora sí, retomemos. Ya después de esa mini cuñita ahí que aproveché de meter, ya hablamos de cómo se comportaron los pacientes a través de diferentes reportes, a través de diferente información que ustedes mismos han almacenado dentro de la página, dentro de la plataforma de Dentalink, pues para que los tengan ahí en cuenta, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente punto, ¿cierto? Que es el diagnóstico de las finanzas en la clínica dental, ¿cierto? Un poco entender el cómo ha funcionado ese flujo financiero, qué datos les pueden servir realmente para entender el ritmo de cada mes, tal vez en sus lugares de trabajo, ¿cierto? Una cosa son las acciones en Colombia, en Chile, en diferentes temporadas del año, en México, en Argentina, ¿cierto? Puede que en varios países de Latinoamérica, diciembre, enero sea un mes, unos meses tal vez muertos en flujos de pacientes, pero puede que en otros la diferencia sea relativa, ¿cierto? Depende mucho de las festividades y demás. Y los flujos financieros puede que les ayuden a entender, si los tienen registrados mes a mes, puede que les ayuden a entender un poco cuánto es más o menos el flujo mensual y cuántos podrían ser sus proyecciones y metas tal vez financieras el próximo año a partir de esos reportes. Eso sí, cabe aclarar que este último año fue un año tal vez un poco atípico, ¿cierto? Todo el tema del COVID-19 nos tenía un poco de incertidumbre durante un tiempo, a pesar de que ya se estaban normalizando
algunas cosas durante este 2021. Entendemos que también el 2022 vamos a continuar con el tema de la pandemia aún activo, y nos puede servir como una base tal vez para analizar lo que se viene para el próximo año y cómo podemos estar preparados para que la clínica dental esté fortalecida. Entonces eso es muy útil para que lo puedan tener en cuenta, ¿cierto? Y vamos para allá. Vamos para allá. La idea es que podamos mirar a ver qué partes de Dentalink en la parte de gastos y finanzas podemos implementar, y pues, ¿por qué no? Entender como algunos puntos claves, ¿cierto? Que nos pueden servir para tal vez diseñar un plan de marketing, para poder saber los canales especializados de captación de pacientes, y eso les va a servir muchísimo. Así que ya después de este mini contexto de lo que vamos a hablar ahora en particular, ahora sí, Kevin, cuéntanos un poco en la plataforma cómo podemos hacer un diagnóstico de las finanzas, hacer un diagnóstico un poquito de cómo fueron esos flujos de gastos y de ingresos en la clínica dental. Perfecto, Juan, claro que sí. Bien, bueno, primero para ver el tema de las finanzas, yo creo que lo importante en un principio es definir qué hicimos, ¿ok? Poder tener el control de cuál fue, o sea, cuáles fueron las acciones que realizaron nuestros profesionales dentro de la plataforma, o sea, cada paciente, ¿ok? Y ya a partir de allí se nos va a aprender o sea, varias información. Por ejemplo, cuál fue la especialidad que más realizó acciones, ¿ok? Cuál fue la acción dentro de esa especialidad que más tuvo implicancia en cada uno de nuestros pacientes, ¿ok? Y sobre todo también, bueno, cuánto es la venta que va teniendo cada profesional. Recuerden que en Dentalink el concepto de la venta está determinado cada vez que un profesional realiza una acción al 100%. Si yo tengo un presupuesto de 5 resinas, ¿ok? La venta es cuando yo hago una resina. O si hago las 5 resinas, en este caso, esa sería la venta. Pero si yo hago una sola, la venta no sería el total del presupuesto. Es importante tener eso ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, yo les voy a compartir acá nuevamente mi pantalla, ¿ok? Para ello, nosotros en Dentalink tenemos un reporte, se ve ya, ¿verdad, Juan? Creo que sí, ahí. Sí, sí, sí se ve, sí se ve, sí se ve perfecto. Tenemos un reporte en Dentalink que a nivel personal siento que es el reporte más completo que tienen Dentalink. Y es una impresión que tenemos acá, varios de nuestros compañeros acá, que es este reporte que se llama Acciones realizadas en un pedido. ¿Okay? La verdad es que insisto, este es el más completo porque aquí me va a mostrar todo lo referente al haber hecho una venta o al haber ejecutado una acción dentro de un paciente en cada uno de sus planes de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a descargar este reporte, vamos a poner todas las sucursales. Yo pudiese en un principio filtrar por cada uno de los profesionales que trabajan en mi consulta, o puedo descargarlo todo y luego adentro realizo los filtros necesarios. Entonces vamos a ubicar acá todo lo que se han hecho nuestros pacientes desde lo que va de años hasta el día de hoy. Entonces, insisto, este es el que más tiene información porque en un principio me va a hablar de en qué sucursal se realizó el tratamiento, cuál fue el paciente, los datos, ciertos datos de ese paciente al cual se le realizó dicha acción. ¿Okay? También me va a hablar del profesional, aquí lo vamos a ver. Primero podemos filtrar por sucursal, ¿ok? ¿Qué acción es la que más se está realizando en cada una de nuestros sucursales con respecto a nuestros pacientes? Aquí tenemos información del paciente, el nombre del paciente en el cual se le efectuó, ¿ok? La fecha de nacimiento del paciente, tenemos contacto del paciente acá, ¿ok? El paciente pertenece o no a algún convenio. Recuerden que dentro de Dentalink también yo puedo llevar la gestión de si en Dentalink existen dos tipos de descuento. El descuento es si yo, por ejemplo, le quiero dar un porcentaje menor a un segmento de mis pacientes, bien sea porque vienen de alguna empresa o por algún motivo, o existe también otro tipo de convenio que es cuando yo trabajo con una aseguradora, por ejemplo, donde establezco ellos tienen un listado de precios distintos. Entonces yo aquí yo puedo segmentar si efectivamente yo estoy o cuál es la forma en la cual yo estoy trabajando a ese paciente. Acá viene uno de los datos que le mencioné en un principio. En esta columna, en la columna N, yo voy a poder filtrar cuál es o por cada una de las especialidades, ¿ok? Cuál es la que más está trabajando o cuál especialidad ha tenido más incidencia en cada uno de los pacientes. ¿Sí? Ahora, este reporte es tan específico que me habla de lo siguiente. Dentro de Dentalink, y aquí bueno, quisiera ir rápidamente a un paciente para que lo veamos de forma clara. Por ejemplo, este paciente, Edgar Roberto. Recuerden que un plan de tratamiento
¿verdad? Un profesional es responsable del plan de tratamiento. En este caso, el profesional a cargo es Kevin Briceño. Pero puede pasar que por algún motivo ese día Kevin no pudo atender al paciente y lo atendió otro profesional. Entonces, acá, obviamente, cuando el profesional ingrese con su perfil, ¿verdad? Va a quedar registrado que lo hizo en este caso Sandra. Entonces, el sistema va a poder distinguir de que es a Sandra, a pesar de que el tratamiento está a mi nombre, o está a nombre de un profesional, es a Sandra a quien se le va a pagar, o a ese otro profesional es a quien se le va a calcular o se le va a pagar lo que le corresponde. Y acá dentro de este reporte me muestra ese detalle, ¿ok? ¿Quién es el profesional responsable del tratamiento? Y finalmente, ¿quién es el profesional que realiza la acción? ¿Ok? Entonces, un poco más acá, esta columna también es súper interesante. Aquí es donde yo puedo filtrar, ¿verdad? ¿Cuál es la acción que más se ha realizado en mi consulta en lo que va de año? Por ejemplo, si yo quisiera ubicar acá, vamos a ubicar cuántos arcos faciales se han realizado en esta consulta en lo que va de año. Bueno, de momento, solo en el paciente Edgar Méndez se le realizó un arco facial. Y así con cada una. Y esto, lo que decía Juan hace un instante, también nos permite saber con más detalle qué tipo de inversión voy a hacer, ¿no? Yo también esto contemplado un poquito en el que también me aparece cuando yo realicé esa acción. Se puede ser que, no sé, por algún motivo, y es lo que pueden identificar, tal vez en abril se hicieron muchas, no sé, muchas resinas, tal vez, no sé, o tal vez en febrero, en febrero, marzo se hicieron muchas resinas porque, no sé, la gente de pronto en Navidad se celebra mucho y, bueno, no sé, de repente vienen afectados un poquito más. Entonces, es saber que de repente yo para marzo tengo que hacer una inversión en resinas o en toda esa materialidad. ¿Okay? De repente, no sé, ya a mitad de año la cosa aumenta los controles de ortodoncia. Entonces, saber que en los controles de ortodoncia pasa mucho que los pacientes pierden los brackets, por ejemplo. Entonces, saber que me tengo que preparar y hacer una inversión para tener esa materialidad disponible en la consulta. ¿Okay? Entonces, todo, insisto, se va desmembrando de un todo, por decirlo así. Y bueno, la verdad es que todo ese todo, afortunadamente, tenemos Dentalink para ello, o lo damos para ustedes, para que puedan ir sacando toda esa información. Bien, entonces ya aquí en este reporte puedo obtener cuál fue la especialidad que más se trabajó durante el año, cuál fue la acción en específica que más se realizó, ¿ok? Y también cuál fue el profesional, filtrando obviamente por el profesional realizador, ¿ok? Lo vemos acá en estas dos columnas. ¿Cuál fue el profesional que más tuvo efectividad al momento de realizar las acciones a cada uno de nuestros pacientes? Entonces, insisto, dentro de lo que es la definición de lo que hicimos, este es el reporte más completo que les puedo mencionar o que tenemos acá dentro. Ahora bien, el haber realizado todas estas acciones, de hecho, bien, déjenme quitar un momento acá este filtro. Vamos a poner todo. Porque bien, si bien es cierto, todo lo que está aquí en este reporte es porque se lo realicé al paciente. ¿Okay? Entonces, si nos vemos un poquito más a la derecha, aquí vamos a ver esta columna que dice precio pagado al paciente. Entonces, aquí a mí me permite hacer una auditoría, yo pudiese elegir acá, vamos a filtrar los pacientes que están en cero. Claramente, o sea, se supone que yo le hice las acciones a los pacientes porque no me han pagado. Entonces, yo puedo verificar aquí, todos estos pacientes se les efectuó la acción, pero no han pagado ningún monto. Entonces, claramente todos estos pacientes están morosos y a continuación ahorita les vamos a mostrar el reporte de los pacientes morosos, justamente para recuperar todas esas cuentas por cobrar que tenemos allí y es dinero y es impresión que tenemos estancada de alguna manera. ¿Okay? Y también nos permite ver qué tan flexible realmente podemos ser, porque si efectivamente, no sé, llegamos a fin de año un poco justos, un poco apretados, y resulta que tenemos una cantidad de cuentas por cobrar, efectivamente ahí es algo en lo que tenemos que prestar muchísima atención. Entonces, este reporte, insisto, nos permite hacer auditoría y ver por qué estos pacientes no han pagado. ¿Okay? Y bueno, verificar un poquito más atrás para tener más fluidez, ¿no? Después de todo dentro de lo que es la parte financiera. Ahora, este reporte que les voy a mostrar a continuación es interesantísimo, porque claramente es el de ese reporte, ¿no? El de los pacientes que nos quedan. Ojalá y evitemos que aparezcan pacientes acá, no quisiéramos que eso pase, ¿verdad? Pero va a pasar siempre. Entonces aquí yo pudiese filtrar acá. Hay dos maneras de filtrar este reporte. Yo puedo decir que me diga el aglomerado, es decir, si yo tengo un tratamiento de 5 resinas, que cada resina me cuesta 200.000, por decir algo, en el reporte aglomerado me va a decir que el paciente me debe 1.000.000. Ahora está la otra opción que dice detalle de prestación, donde me van a mostrar 5 acciones de 200.000 cada una. ¿Okay? Entonces acá en este reporte yo tengo efectivamente cuál es el número del plan de tratamiento.
tratamiento, en el cual se tiene la deuda, los datos del paciente, inclusive el teléfono celular para que la gestión de cobranza sea un poquito más sencilla. Insisto, lo ideal es, este es otro de los reportes que de repente yo recomendaría que se hicieran a final de mes o tal vez a final de semana, ¿ok? Para no dejar que estas cuentas pues de alguna manera vayan incrementando. Hay un dato importante dentro de la segmentación de los pacientes y es un dato que está en varios reportes, es este que está acá, el tipo de paciente. El tipo de paciente nos da la siguiente particularidad. Cuando nosotros tenemos un paciente dentro de los datos personales, todos nuestros clientes, independientemente del plan al cual pertenezcan, tienen esta opción, tipo de paciente. ¿Okay? Acá, cada cliente puede generar las opciones que más le acomoden y según como ellos quieran segmentar al paciente. Entonces, por ejemplo, una recomendación es que si se hacen inversiones en publicidad, por ejemplo, en marketing, de repente hay gente que lo hace por Facebook, por promociones de Instagram, de repente hay gente que hace publicidad en radio o que simplemente volantea. El hecho es que son estrategias que se están aplicando y si en algún momento queremos medir cuál es de ellas la que más nos está dando rentabilidad o nos está trayendo o está cumpliendo su fin, que es traer nuevos pacientes, lo ideal es que podamos crear cada una de esas opciones aquí y luego, según los reportes que vamos teniendo, vamos a ir filtrando, ¿no? Y siempre teniendo ese dato importante. Para ser honesto, hay algunos reportes o hay alguna información que requiere el hecho de cotejar los reportes. ¿Okay? Simplemente, bueno, es descargar la información y a través del Excel aplicar la fórmula o los filtros que necesitemos en ese momento. Entonces, este reporte, insisto, importante, nos permite tener control de esas cuentas que están allí de alguna manera estancadas o congeladas por parte de los pacientes. Ahora bien, no todo es, o en cuanto a finanzas, no todo es la parte del ingreso del paciente, ¿sí? Sino también esa gestión previa que yo hago en reflejar todas las salidas de dinero que tiene mi consulta. Recuerden que acá dentro de Dentally, ¿sí? Además de los reportes Excel, tenemos estos reportes gráficos. Hay un reporte, claro, esto, básicamente toda la información que está aquí es información, digamos que visualmente un poquito más sencilla, todo el detalle lo vamos a encontrar dentro de los reportes Excel. Pero, por ejemplo, miren este reporte, flujo de dinero. Si yo veo este reporte, ¿verdad? Básicamente esto es como un balance financiero de lo que es el comportamiento de mi consulta mes a mes. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener una comparación de lo que son los ingresos de cada paciente mes a mes, ¿ok? Cada vez que el paciente me paga a mí por concepto de alguna acción realizada o mi abono, todo esto se me va a ir viendo acá. Y tengo dentro de Dentalink el detalle de si yo voy gestionando lo que es el pago a mis odontólogos, ¿verdad? Según el porcentaje que yo le establezco inicialmente, y yo a mis proveedores como a los laboratorios también llevo ese módulo y voy llevando todas las salidas, todos los pagos a esas acciones que yo les voy haciendo a mis proveedores. Y además, sabemos que cuando se recibe un pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, independientemente del país donde nos encontremos, el banco se queda con una comisión de ese monto. Dentalink nos permite llevar el registro de nuestra información contable al punto de que podamos distinguir lo que es el ingreso real, ¿verdad? De lo que es el ingreso total. ¿A qué me refiero con esto? Si un paciente paga 100.000 pesos y su porcentaje es el 2%, claramente esos 2.000 nunca ingresaron a nuestra consulta, son del banco y así se toma desde un inicio. Entonces es importante que tengamos esas configuraciones desde el día 1, o bueno, si no las tenemos el día 1, que las podamos implementar para que todos estos cálculos se nos hagan automáticamente en la plataforma. Y adicionalmente a esto, recuerden que si tienen el módulo de los gastos, ¿verdad? Ustedes pueden ir agregando todas esas salidas de dinero adicionales que ustedes tienen dentro de la consulta. Por ejemplo, si con ustedes trabajan o sea, el personal, ¿sí? Sus colaboradores, a los cuales se les pague su nómina, su liquidación, lo ideal es que generemos esa salida de dinero o cuando pagamos, no sé, de pronto el arriendo del sitio en el cual trabajamos, un gasto tan mínimo como el botellón del agua, el filtro para nuestros pacientes. Entonces, todos esos gastos, lo ideal es que los vayamos colocando aquí para sobre todo tener un control y un entendimiento de qué nos está ingresando y en qué, en qué estamos gastando el dinero. ¿Okay? Para que, bueno, obviamente al final de año el sentido de trabajar arduamente durante 12 meses es que el negocio pues tenga de alguna manera una rentabilidad, ¿okay? Que sea efectivamente un negocio pues necesita ser llevado bajo, no tanto desde el corazón, sino desde la estadística real. Ahí es donde, afortunadamente, insisto, estamos nosotros presentes para apoyar. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes vayan generando
no solamente las citas y los tratamientos del paciente, sino que puedan utilizar en los módulos tanto de gastos, de laboratorio, de liquidaciones, para que el sistema les pueda apoyar. Si bien es cierto, Dentalink no es un sistema contable, pero sí les va a dar toda la información necesaria para que ustedes puedan llevar la parte contable de manera legal al día dentro de su consulta. ¿Okay? Esto es un poquito con lo que es la parte financiera. Para recapitular, lo que hicimos, en primer lugar, definir todo lo que realmente le hicimos a los pacientes. ¿Qué le hicimos? ¿Qué especialidad? ¿Qué profesional? A través del reporte de acciones realizadas en un periodo. Luego, obviamente, entender pacientes que nos deben, ¿okay? Para poder recuperar ese dinero a través del reporte de pacientes morosos. Eh, Luego tenemos el detalle del flujo de caja, que insisto, esto va de la mano, o gestionar los otros módulos dentro de la plataforma, así nos permite pues ver, oye, no sé, de repente en tal mes realicé tantas compras, y bueno, y va de la mano, que insisto, es el fin de todo esto, de poder determinar si en algún mes entonces yo voy a realizar cierta inversión, o más bien voy a esperar, o también hay un módulo importante, que es el módulo de inventario, me permite a mí llevar la materialidad, que es como, sí, llevar justamente la materialidad con la cual yo cuento. Entonces, saber justamente cuándo yo puedo realizar una inversión, cuándo de repente la puedo congelar. Okay, entonces, es lo interesante un poquito de esta parte de los reportes. Esto en cuanto al segundo punto, Juan, insisto, tal vez hay muchísimo más especificaciones. Esto depende mucho de, bien sea la creatividad o la necesidad que tengan ustedes al momento de ubicar una información. ¿Okay? Lo importante es que sepan que acá está todo resguardado. Perfecto, Eso Kevin. con... Perfecto, listo, buenísimo. Hay varias formas pues, de identificar un poco, pues obviamente los flujos, ¿cierto? Que es bien interesante. Y bueno, que se pueden mirar en cualquier momento dentro de Dental. Recuerden que ojalá estos análisis que están haciendo no los hagan solamente al final del año, sino que tengan algunas evaluaciones pensadas administrativamente, ¿no? Para poder sacarle tiempo a recibir la información y mirar, analizarlo un poco el cómo va la clínica en ese aspecto administrativo, ¿no? En la parte financiera, en la parte operacional, en la parte de los pacientes, que es muy útil y les puede ayudar a identificar qué acciones más o menos están funcionando y cómo está funcionando la actividad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso sí, recuerden que para cualquier función de Dentalink pueden entrar a nuestro portal de ayuda, ayuda.softwaredentalink.com y ahí pueden escribir cualquier pregunta relacionada con el software y les va a salir casi que un tutorial explicándoles cómo poderlo hacer paso a paso, ¿cierto? Si de pronto no encuentran ahí la información, bueno, esto también lo pueden encontrar la lupa, ¿cierto? Lo pueden encontrar con una lupa naranja en la parte inferior de su plataforma Dentalink. Ahí lo pueden ver de forma pues inmediata y ahí mismo encuentran la información sin salir de su plataforma Dentalink. Si no encuentran la información ahí o tal vez es un caso muy específico, recuerden que todos nuestros cracks del equipo de soporte los pueden apoyar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces nos escriben un correo a soporte@dentalink.net, que es el medio más efectivo para poder comunicarnos y obviamente por ahí les vamos a hacer un acompañamiento y si es necesario también los vamos a llamar y vamos a hacer un acompañamiento adicional. Y esto para tenerlo en cuenta. Y también con cualquier cosa, los reportes que estamos viendo hoy no tiene que ser siempre como un error tal vez de la plataforma, sino más bien una forma de pronto aprovecharla de mejor manera. ¿Listo? Bueno, ya pasamos el segundo tema y ahora, bueno, pues vamos a hablar del tercer punto que nos convoca hoy, que es, bueno, ya hicimos inicialmente revisar el comportamiento de los pacientes, ¿cierto? Cuáles no volvieron, cuáles estaban morosos, cuáles asistieron más, qué especialidades pudieron tener más éxito durante este año, cuáles fueron los flujos tal vez de mayor convocatoria de pacientes durante todo el año, el mayor punto de citas agendadas. Bueno, hay diferentes los reportes que nos mostró un poco Kevin. Pasamos al otro que es el punto de las finanzas, ¿cierto? El tema monetario que también muchas veces es meta dentro de sus clínicas, dentro de sus consultorios. Y ahora vamos a ver los resultados de las acciones de marketing, cómo se pueden revisar dentro de Dentalink, ¿cierto? Hay varias acciones que en este punto podemos revisar, ¿cierto? Y que les van a ayudar, como les decía en el punto anterior, nos pueden ayudar a revisar cómo estuvo ese plan de marketing, si tuvieron un plan así como estructurado o si lanzaron algunas acciones específicas de marketing, cómo poderlas anclar
realmente una estrategia más grande en el próximo año, ¿cierto? Para que el 2022 sea un año lleno de éxitos, pero realmente desde éxitos medibles, controlables y realmente verificables, éxitos reales, para que de pronto no nos digamos como que no se va a abrir 5 sedes, que se puede hacer, pero si lo tienen planteado, si tienen una estrategia, lo pueden seguir paso a paso, seguramente realizable. Si no, va a ser una fantasía y seguramente no se va a poder llevar a cabo. Pero si lo plantean desde puntos realmente bases, como las acciones de este año, su clínica dental, seguramente va a ser una realidad. Así que, bueno, vamos a ver cómo les fue este año a partir de las acciones que registraron dentro de Dentalink, ¿cierto? En nuestro caso, pues acá nos va a mostrar un poco Kevin, en particular con algunos puntos como por ejemplo la satisfacción de los pacientes en torno a la atención, cómo los calificaron, tal vez mirar un poco los módulos de gestión con el recurso humano, ¿cierto? Porque pues es muy importante ver cómo se sintieron tus colaboradores alrededor del año pues ejecutando estas acciones, ¿cierto? Y también pues, ¿por qué no ver un poco el tipo de pacientes que se ingresaron a la clínica dental para que lo puedan entonces tener en cuenta? Listo, Kev. Y recordarles que al final de este punto les vamos a enviar una votación acá en vivo para que ustedes califiquen esta masterclass de hoy. ¿Qué tal les pareció los contenidos? ¿Qué tal les pareció pues nuestra charla, cierto? Y al final del evento les va a llegar como una calificación también pues en general de nuestro evento y también una invitación a que ustedes participen a que nos cuenten qué temas les gustaría encontrar el próximo año en este tipo de espacios, ¿cierto? Que seguramente los vamos a seguir realizando y que nos ha encantado hacer porque tenemos una conexión más cercana con ustedes, más humana que solamente de pronto una comunicación por correo, por medio de la plataforma, sino algo más cercano y para que, bueno, ustedes conozcan a personajes como Kevin, como Sandra, como Edgar, que han sido de los participantes, de los ponentes, por decirlo así, en nuestro software dental, de explicar todo el valor que tiene Dental durante estas sesiones de las masterclass durante este año. Entonces, genial también que ustedes puedan conocer esos rostros que están dentro del funcionamiento de nuestro software. Listo, Kev. Entonces, ahí para que puedas entrar en materia, entremos al tercer punto. Hoy que estás transmitiendo desde nuestras oficinas en Chile, genial ver ahí la oficina. Entonces, listo. Dale, entremos con el tercer punto. Bien, mira, el tercer punto es un poquito ver, entonces, cuál es la opinión, y esto es algo totalmente externo, es ver realmente cuál es la opinión del paciente, ¿sí? ¿Cuál fue la impresión del paciente? Y sabemos que no hay, o sea, no hay más, o sea, no hay más garantía de que, del que el paciente vaya a responder, ¿verdad? Obviamente después de que ya lo tratamos y que el paciente obviamente nos dé esa impresión. Ojalá y creemos la confianza en un principio, yo creo que nos debemos basar en eso, en crear la confianza y motivar a que el paciente también nos evalúe, porque muchas veces eh, estamos haciendo las cosas bien, creemos que las estamos haciendo muy bien, pero siempre hay espacio para la mejora, ¿sí? Siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay temas que podemos darle la vuelta y la verdad es que la vamos a conocer justamente con la honestidad de los pacientes cuando nos den su opinión. Muchas veces, pues bueno, la opinión pareciera ser, digamos que fácil que el paciente no las diga, pero eso no va a pasar. Y sobre todo que puede ser que no las diga, pero no vamos a tener el registro de realmente qué nos van diciendo cada uno de esos pacientes. En ese punto, independientemente del plan que tengamos con Dentally, acá arriba tenemos una sección que se llama CRM. ¿Okay? Dentro de CRM tenemos este módulo que son las encuestas de satisfacción. Insisto, está presente en cada uno de nuestros planes. ¿A qué me refiero con esto? A ver, existen dos tipos de encuestas que le vamos a poder hacer al paciente. ¿Okay? Una es una encuesta cualitativa donde ya existen varios argumentos, ¿verdad? O atributos definidos. Sobre estos atributos le vamos a preguntar al paciente. Realmente lo que tengamos elegido acá del lado derecho, que es en la encuesta actual, es lo que le va a llegar al paciente y él va a poder responder. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo sobre el tiempo de atención, yo no quiero que el paciente responda a esto, simplemente le doy acá. ¿Ok? Y esto se cambia para este lado, aquí lo tenemos, tiempo de atención y lo puedo volver a agregar. O la verdad es que, a ver, es dinámico esto acá. Lo puedo elegir, puedo agregar más o menos atributos, ¿ok? Lo importante es que, y es el punto inicial de esto, es que podamos configurar lo que es la encuesta, ¿sí? A mí me gusta motivar muchísimo el uso de ello porque, insisto, esto nos da
la instancia de saber realmente cuál es la opinión del paciente. Entonces, nosotros primero, bueno, activar esta función acá. Segundo, vamos a poder elegir bajo qué premisa se le va a enviar esa encuesta al paciente. Si cada vez que el paciente sea atendido, si solo en su primera cita, si solo cuando se le finaliza el plan de tratamiento o al principio y al final. Eso lo van a poder determinar ustedes. Si eligen una opción y la quieren volver a cambiar luego, lo pueden hacer de forma libre. ¿Okay? Entonces, en la medida que se cumpla esa premisa que nosotros tengamos acá definida, al paciente pues efectivamente se le va a enviar la encuesta. ¿Okay? El paciente va a poder responder esa encuesta. En el caso de la encuesta cualitativa, el paciente va a tener, por cada atributo va a poder responder del 1 al 5. ¿Okay? Esta respuesta que nos dé el paciente la vamos a ver acá en esta sección de resultados. ¿Okay? Vamos a poder descargar, por ejemplo, en el mes, por mes, ¿okay? Cuántas encuestas se enviaron realmente y cuántas encuestas respondieron esos pacientes. Ahora, podemos inclusive determinar cuál fue la respuesta del paciente, ¿okay? Porque que no quede solamente en lo haces mal, sino bueno, vamos a saber qué paciente, bueno, lo haces mal en el peor de los casos, ¿no? Que es lo que muchas veces lo que más nos llama la atención, que es lo que nos llama justo ya al cambio. Entonces, para poder ver eso, tenemos esta sección de descargar resultados. Voy a por acá este reporte, ¿ok? Y aquí vamos a poder ver, ¿verdad? ¿Cuál es el ID del paciente? Recuerden que cada vez que ustedes crean un paciente en Tentalink, se le asigna un número a ese paciente. Entonces, ¿cuál fue el dato del paciente? O sea, el nombre del paciente, el correo electrónico. ¿Cuál fue el profesional responsable del plan de tratamiento que atendió el paciente? Y aquí tenemos todos los atributos que nosotros le llega al paciente para que ellos puedan responder. Entonces, claro, y aquí esto nos comienza a dar métrica de que, por ejemplo, este atributo, que si la atención inicial fue a la hora acordada inicialmente, tal vez este paciente se le atendió puntualmente, pero a este paciente tardamos un poquito más. Entonces, claro, a la larga esto nos va a permitir definir, oye, el paciente de pronto, este paciente no volvió a venir o tenemos o sea, un flujo de salida de pacientes, de no retornabilidad, pero cuando revisamos esto, tal vez es que los pacientes siempre nos evalúan de forma como, tal vez como impuntuales, o tal vez, es que hay muchos atributos, por ejemplo, el odontólogo y sus asistentes se mostraron expertos y seguros en la materia. Es un punto como un punto de inflexión, ¿no? Porque si el paciente no siente que está llevando o que está siendo atendido de una forma profesional, primero ese paciente difícilmente se quiera continuar la consulta con nosotros y segundo, eh, la referencia que va a dar ese paciente de nosotros no va a ser la ideal. Entonces esto nos permite poder al final de cada mes o cuando ustedes determinen realizar todos estos seguimientos, decir qué tenemos que mejorar, cómo lo vamos a mejorar y en cuánto tiempo lo vamos a mejorar, ¿ok? Para poder de esta manera garantizar, insisto, o sea, gran parte de esta intención es fidelizar al paciente, ¿ok? Que el paciente no solo venga por alguna urgencia o por algún tema en particular, sino que nos confíe a nosotros su bienestar en cuanto a lo que es su salud bucal. ¿Sí? Qué bonito sería, pues bueno, que el paciente siempre que piense en cada uno de nosotros como clientes, perdón, como tratantes, ¿no? Como consulta. Entonces, la invitación es que la verdad es que activen este módulo de las encuestas y que se le envíen las encuestas a los pacientes y que así podamos analizar cómo nos ven, sobre todo el paciente. Hay otra encuesta, ¿ok? Que es la encuesta NPS. Esta encuesta es un poquito más general. ¿Ok? Vamos a ver acá. Como les decía en un principio, hay dos encuestas. Tenemos esta acá, encuesta NPS. Esta encuesta me permite ver la recomendabilidad que tenemos en cuanto a la perspectiva del paciente. La verdad es que es mucho más general porque al paciente solo se le va a hacer esta primera pregunta. ¿Qué tan probable es que recomiende nuestra clínica a un amigo o familiar? Y el paciente va a poder responder con una calificación del 0 al 10. ¿Okay? Si el paciente responde del 0 al 6, quiere decir que es un paciente detractor, no está de acuerdo con nuestra atención y se le van a generar estas otras tres preguntas que tienen que ver con la infraestructura y la limpieza, la atención en recepción y la atención del dentista, como para entender el porqué de esa calificación tan baja. ¿Okay? Ahora, si responde 7, 8, es un paciente neutro. Si es un paciente 9 o 10, es un paciente promotor, es un paciente, pues efectivamente el paciente nunca cambia, ojalá, y todos se contagian de esta misma vibra del paciente. Entonces, y esto obviamente vamos a poder llegar a ese punto, tener esa estabilidad al momento de que le vamos haciendo toda esa gestión continua. Insisto, la invitación es que no sea solamente una vez al año, sino que nos motivemos y que podamos profesionalizar nuestra consulta. Después de todo,
no sé, en muchos países hay un dicho que dice que el ojo del dueño es el que engorda el ganado, y justamente esto es o es cada uno de su emprendimiento, es cada uno el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, y qué bonito sería que pues lo podamos llevar de una manera un poquito más controlada, ¿ok? Más allá de la excelencia de trabajo que podemos hacer de cara a estar allí, ¿no? Dentro de la boca del paciente, literalmente. Un poquito en cuanto a las encuestas. Ahora bien, dentro de Dentalink, en el plan Titanio, ¿verdad? Tenemos este módulo que son las tareas de gestión. ¿Ok? Las tareas de gestión son importantísimas porque permiten que se vayan generando ciertas tareas automáticas según ciertas premisas que se van a establecer en la plataforma. Por ejemplo, si un paciente no asiste a una cita o se le anula la cita, dijimos que ese tratamiento queda en el aire. ¿Ok? Ahora bien, nosotros podemos determinar que tal vez un día después o 2 días después o de manera inmediata se genere una tarea para que nosotros podamos llamar a ese paciente y podamos tomarle una cita y así garantizar de una vez la continuidad, ¿ok? De dicho paciente. Esa es una de las tareas. La verdad es que hay 4 tareas que se van a generar de forma automática que nos van a facilitar muchísimo el control de nuestra gestión. La tarea de captura nos habla de aquellos pacientes que le hicimos un presupuesto, pero no tuvimos respuesta. Pero en este caso, un día después o de inmediato se va a generar una tarea para que lo podamos llamar y entender, oye, pues, este paciente no aceptó el presupuesto, entendemos que de repente humanamente o naturalmente va a buscar otras cotizaciones, pero lo ideal es que sepamos, ¿ok? El por qué el paciente de pronto no nos eligió. Si de repente el paciente le hacemos una gestión y dice, oye, mira, no sé, elegí otro porque por tal motivo, ya sabemos de pronto que eso sería, o analizar si es algo que nosotros tendríamos que mejorar individualmente en cada una de nuestras consultas. ¿Ok? La tarea de control me permite que si yo le finalizo un tratamiento a un paciente, yo puedo determinar que generalmente 6 meses o un año después, se genera una tarea para hacerle un seguimiento al paciente y ver a ver si le hace falta algo adicional, cómo va con el tratamiento que le hicimos hace de pronto un año. ¿Ok? Insisto, el fin de todo esto es tener esa cercanía con el paciente y que el paciente se sienta, la verdad es que se sienta cuidado. Todos sabemos que cuando todos tenemos un malestar o una molestia o nos sentimos mal, obviamente queremos ser tratados primero, en primer lugar, de forma digna, ¿ok? Y en segundo, de forma pues especializada. ¿Sí? Si cada uno de nosotros o de ustedes como clientes, como profesionales garantizan eso, la verdad es que con seguridad el paciente va a estar allí siempre fiel a lo que es su atención y admirando sobre todo el trabajo de ustedes. Insisto, la idea es que todo esto sea, o sea, que sea un proceso profesional en todos los ámbitos. Entonces, esto es un poquito en cuanto cómo yo puedo evaluar los resultados de lo que yo he venido haciendo durante el tema de las encuestas es importantísimo. Hay clientes, la verdad que, y esto como algo anecdótico, muchas veces en las sesiones no ven el impacto de ese módulo, pero el impacto real de ese módulo está al final del mes o al final del año cuando yo puedo ver realmente o puedo entender eh, qué piensa el paciente o por qué el paciente se ha comportado de tal forma. Entonces, básicamente la invitación es que eh, despertarles la curiosidad y hacerles la inception de la idea de que puedan controlar y que sepan que pueden controlar toda la consulta desde ya. ¿Ok? Y que eso, motivarlo a que este año 2022 sea muchísimo más provechoso, ¿ok? Ya que tenemos la plataforma, darle un uso y también quitarnos un poco de que, bueno, la pandemia o la situación económica mundial, después de todo sí incide, pero también incide mucho lo que grano a grano, lo que o sea, cada uno de nosotros va haciendo distinto, ¿no? Digamos que cambiemos nosotros para poder cambiar el mundo. Un poquito es la idea y la idea es que ustedes lo tengan de esa forma. Juanmi, eso es un poquito lo que tenía preparado para todos nosotros. Y bueno, reiterar la disposición que siempre vamos a tener en soporte para apoyarles ante sus dudas o ante los inconvenientes que puedan. Excelente, excelente, que pues de verdad agradecerte hoy por lo que nos has dado de información, no solamente de funcionamiento técnico del software, sino realmente cómo se puede aprovechar mejor lo que tenemos en la plataforma, porque no es información como que no, de dónde saco esta data que me toca, mejor dicho, preguntarle uno a mis pacientes o bueno.
es la información que ustedes han recolectado durante todo el año, seguramente en su plataforma. Traten de aprovecharla al máximo. Estas instancias les sirven muchísimo para ustedes y su equipo para que las puedan implementar. Recuerden, cada vez que ingrese una nueva persona a su equipo de trabajo, invítenla a ver nuestro canal de YouTube para que pueda aprovechar de la mejor manera posible lo que se puede hacer con Dentalink. Invítenlos también y ustedes también síganos en nuestras redes sociales para que puedan ver todos estos consejos y obviamente lleguen a estas instancias que organizamos de forma pues un poco más privada para nuestros clientes y usuarios para que conozcan a las más de 70, 80 personas que estamos detrás de Dentalink, casos como Kevin, que nos puede guiar muchísimo en la implementación del software dental de una forma estratégica, no solamente en lo técnico, donde tenemos funciones que les pueden servir en el día a día. Sí, diligenciar la historia clínica electrónica les ayuda muchísimo en temas de normatividad, les ayuda muchísimo en temas de organización, de eliminar papel, el agendamiento les automatiza algunos procesos, pero eso es solamente la punta del iceberg. De ahí para abajo hay un montón de cosas que se pueden hacer tan buenas y productivas con la información que ustedes nos almacenan en el software dental, que va a ser bien interesante todo el potencial que le puedan sacar. En este momento les voy a lanzar la votación de cómo les pareció esta masterclass, si les gustó o no les gustó. Cuéntenos ahí en una opinión un poquito más cerrada en dos opciones, ¿cierto? Pero para que nos puedan contar un poquito más el detalle, al finalizar el evento les va a saltar una encuesta para que ustedes puedan responder qué les pareció esta masterclass, calificándola de 1 a 10 y también que nos puedan enviar algunos comentarios, ya sea de próximos temas que les gustaría ver en estas instancias o, por qué no, alguna recomendación o comentario adicional a lo que hablamos hoy, ¿cierto? Bueno, y ya para cerrar, ya después de nuestro tercer punto, que fue el tema de los resultados de las acciones de marketing y pues también de contacto de pacientes que ustedes realizaron durante este año y que nos contaba, obviamente, Kevin, en este momento, pues vamos con la última parte, ¿cierto? Que es el obsequio extra. Recuerden que todas estas masterclass, que todas estas acciones las estamos haciendo basados en nuestra plataforma 3.0. Dentalink 3.0 es la versión más reciente de nuestro software. De hecho, ya hace más de 2 años está activa. Aún algunos odontólogos siguen trabajando con la versión anterior y queremos que se pasen a la nueva versión. ¿Por qué? Tiene muchas mejoras de navegación, tiene un potenciamiento también en el tema de diseño y adicional tiene funciones más rápidamente usables, es decir, que ya no tienen que entrar a 2 o 3 pestañas para poder encontrar alguna función en particular, ¿cierto? Sino que todas las encuentran más fáciles en botones desplegables, las encuentran más fáciles en la información del paciente, es mucho más visible. Realmente es una muy buena plataforma que esperamos que ustedes la aprovechen. Y si tal vez todavía no tienen esa última versión de Dentalink, pues la pueden activar, ¿cierto? Y pues acá les voy a dejar una votación para las personas que aún no tengan la plataforma 3.0 y quieran pasarse, les vamos a dar un obsequio que es aumentar la capacidad máxima de la plataforma a 100 gigas. ¿Para qué? Para todos esos, las fotografías, por ejemplo, que ya de pronto alcanzaron su límite de almacenamiento, las puedan ingresar, ¿cierto? Los documentos clínicos PDFs, rayos X, Excel o documentos en particular que estén subiendo dentro de la plataforma, los pueden subir, ¿cierto? Lo más recomendable siempre es subir PDFs e imágenes para que pues optimicen el espacio de su plataforma de Dentalink. Y pues bueno, las personas que seleccionen la opción de quiero actualizar una plataforma, les vamos a pasar esos datos a nuestro equipo de postventa para que los contacten y les puedan pues hacer ese cambio de plataforma. Las personas que ya tienen la 3.0 pues seguramente ya gozan de este beneficio. Entonces, genial, agradecerles por estar activos porque pues seguramente conocieron totalmente esta plataforma, no la encontraron un poco ajena durante toda la implementación de la masterclass y pues para que vean que puedan pues aprovecharla un poco más, ¿cierto? Entonces, eso fue todo por hoy. Esta fue nuestra última masterclass del 2021. Agradecerles a todos por esa conexión que estuvieron, por los comentarios activos internamente y también en público. Agradecerles durante toda esta charla. Más de 3,000 clientes se conectaron durante las masterclass en este año.
Tuvimos una muy buena conexión también en nuestro Instagram, donde, por ejemplo, todo el contenido de la masterclass de hoy de forma técnica y un poco revisando las acciones del software, la pueden implementar muy bien con nuestro último Instagram Live, donde hablábamos un poco sobre el análisis de las acciones que se hicieron este año y la proyección del 2022. Y hablamos con un experto en temas de administración clínica, que es Jason Peñaló, y nos dio un paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, mírense ese live, les va a servir muchísimo de forma estratégica para saber qué cosas hacer. Y acá con Dentalink, con esta masterclass, van a poder sacar los resultados de una forma más efectiva para que los puedan tener, ¿cierto? Y implementar esas estrategias. Mezclan la estrategia, mezclan la planificación y mezclan el análisis y les va a salir todo su proyecto de 2022 que seguramente va a ser muy exitoso. Eso sería todo por hoy. Agradecerles a todos los comentarios, las conexiones de todos los países, las personas que estuvieron conectadas hoy, ¿cierto? A la doctora Alejandra, siempre muy activa en nuestros comentarios, al doctor Antonio, a Esteban, a Fabio, a María, a Valentina, a todo nuestro equipo que estuvo también apoyándonos, a Laura que estuvo detrás, también apoyándonos en la participación, en responder todos los comentarios de nuestros clientes. Y obviamente hacer la invitación de que si tienen alguna duda en particular, consulten nuestro portal de ayuda, La Lupa, que la pueden encontrar en su plataforma de Dentalink en la parte inferior izquierda. Ahí van a ver esa lupita naranja justamente. O pueden entrar a ayuda.softwaredentalink.com y encontrar ahí toda la información de cómo funciona la plataforma en general. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirnos a soporte@dentalink.net y allí también nosotros vamos a estar prestos a solucionarles cualquier inquietud y vamos a estar pendientes de todos sus comentarios también por allí. Y también hacerle la invitación a nuestras redes sociales para que sigamos interactuando y sigamos creciendo juntos en la industria dental. Agradecerles a todos por el apoyo durante todo este 2021. Van a haber más sorpresas durante diciembre para que estén muy conectados y conectadas en nuestras redes sociales especialmente. Y bueno, estar pendientes ahí de los contenidos que tiene Dentalink preparados para ustedes. No es más, Kevin, agradecerte por el tiempo hoy, Laura ahí detrás en los comentarios, en el backstage y nada, que nos vemos el otro año en una nueva masterclass y a todos ustedes, muchas gracias. Chao, quédense, que estén muy bien. Chao, Juanmi, Laura. Chao, Kevin, chao a todos, que estén muy bien, hasta luego.